Dayan, por allí, si quiere puede salir de estas diapositivas. Y allí tengo unas también en el escritorio que dicen, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puede proyectar esas, por favor? Prometo no hacerle pasar mucho las diapositivas. No están tan seguidos los pasos. Exacto. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Dice la palabra del Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La vida familiar está bajo ataque. Allí vemos cómo en la ilustración se muestra una mira telescópica sobre una familia, o por lo menos el gráfico de una familia elaborado con papel sobre las manos de alguien. Las familias están en las manos de Dios, pero son el blanco también del ataque de Satanás y de un mundo que quiere ir en contra de Dios. Y permítame citar allí donde dice en esa diapositiva la tercera carta de Scrutopo. Ya les digo a qué me refiero, donde dice de forma resumida y recortada en esa tercera carta acerca de las relaciones de este hombre con su madre, que se fastidien mutuamente. Ese es el objetivo. Me sorprende, porque es que las cartas de Scrutopo, a su sobrino, fue un libro que tenía rato de escuchar y que no había leído sino por partes, y ya lo estoy terminando de leer, que con un lenguaje simbólico y satírico, C.S. Lewis, un hombre que fue ateo, luego se volvió teísta y luego terminó siendo creyente, aunque dentro de la iglesia anglicana, pero muy bueno exponiendo los argumentos bíblicos de la existencia de Dios y de la obra de la palabra de Dios. Fue un libro que él escribió precisamente para mostrar cómo actúa Satanás en la humanidad, pero no, él mismo explica, para mostrar teológicamente, sino vivencial y prácticamente. Y él mismo escribe, me llamó la atención en el prefacio de su libro, no tuve que buscar a especialistas en demoniología, algo así dice él, sino que para ver cómo actúa Satanás, tuve mi propio corazón, porque yo mismo, como cualquiera de ustedes, soy instigado o tentado por el demonio para ir en contra de la voluntad de Dios. Así que es una visión muy sencilla y práctica, pero con un lenguaje bastante simbólico. Y consiste todo el libro en que un demonio experimentado le escribe a un demonio novato, a su sobrino, y le explica cuáles son las estrategias del enemigo. El enemigo en el libro, como lo escribe un demonio, supuestamente, esto es todo imaginación, lo escribe diciendo que el enemigo es Dios y que están luchando por las almas o por las personas, y el paciente es aquel ser humano que tiene a su cargo su sobrino como demonio para llevarlo al final hasta la perdición eterna. Me sorprende porque la primera carta habla de, cuando le habla a su sobrino, le habla de un hombre que no se ha convertido o que por lo menos no está yendo a una iglesia cristiana. La segunda carta le habla porque ya se convirtió y le da ciertas estrategias a realizar con los creyentes para distraerlos, como por ejemplo que estén mirando a las personas a su alrededor si caminan o no caminan con Dios, si se visten o cómo se visten, si son o no son muy buenos cristianos. Pero la tercera carta
esto es muy importante, se enfoca en su relación con su mamá. Y aquí es donde viene mi introducción en el tema de hoy. Satanás no solo ataca individualmente, sino que ataca familiarmente. No solo quiere destruir la vida individual de una persona para que no conozca al Señor, y si la conoce o si lo conoce al parecer, porque él tampoco lo sabe a plenitud, quiere destruirlo y hacerlo desfallecer individualmente, pero también en su propia familia, en su propia casa. Y en esta tercera carta le dice que se fije en su mamá, le dice a su sobrino, en la mamá de su paciente, de este ser humano que al parecer se convirtió, y le dice: enfóquese en que ellos sigan peleando, en que se fastidien, en que incluso cuando él ore por ella, él ore pensando: esa señora, ¿qué está pensando de mí? ¿Por qué tiene esa actitud? Que se autojustifique incluso cuando está orando por ella, y la vea, la critique y entre en conflicto con ella, supuestamente orando por ella. Me llama mucho la atención que en una de sus apartes él dice de forma muy simbólica y alegórica, a través de este personaje ficticio, un supuesto sobrino de un demonio, un supuesto tío de un demonio, dice: no sé por qué la gente piensa que nosotros les ponemos pensamientos a las personas, si nosotros lo que más hacemos es más bien evitar que piensen. Porque el libro gira en torno al hecho de que si uno tuviera lógica y si uno fuera iluminado por el Espíritu Santo y transformado por él, pensaría más y mejor conforme la palabra de Dios. Pero resulta que lo que hace el mundo, el diablo y los demonios, es que nosotros nos enfoquemos en pensar menos. No pensamos en qué pasará con mi familiar, por qué tendrá dificultades, por qué me hablará así, por qué hoy amanecería de esa forma. Pensamos es, de una vez, de una forma muy sencilla: no me quiere, me tiene rabia, es conflictivo, me hace daño, y destruimos nuestra vida familiar. No vamos más allá de lo que vemos y ya empezamos a entrar en conflictos por lo que tenemos a nuestro alrededor. Y esa es la estrategia de Satanás en las familias. De tal forma que no es muy raro, lastimosamente hablando, encontrar hogares de personas que se supone que son cristianos y viven en conflicto. Vuelvo y lo repito, no es muy raro ver hogares conformados por personas que son supuestamente cristianos y viven en conflicto. No se dan cuenta que están jugándole más la estrategia al diablo que al Señor al cual sirven. En la siguiente diapositiva hablamos que la familia en el Señor debe tener esta convicción clara: la obra de Dios en la tierra requiere de personas comprometidas en familia con su reino, con el reino celestial. No solo comprometido yo solo, como lo estuvo Josué comprometido, sino comprometida mi familia con el reino de Dios aquí en la tierra por la fe en Cristo. Es cierto que no podemos obligar a nadie, pero es cierto que tenemos que tener la firme determinación de que nuestras familias no estén destruidas por la obra de nuestro propio pecado y el ataque del mundo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, varias cosas me han pasado en esta semana que me instaron a esto. La primera, habíamos querido hacer algo de familia y el mensaje gira en torno a ello, pero en estos días vi un papá quejándose porque a su hijo lo estaban adoctrinando de 11 años con una cierta filosofía política en el colegio. También en estos días, en esta semana, vi como aquí el mismo gobierno de nuestro municipio en el que estamos, y damos gloria a Dios y oramos por ellos, sacaba muy orgulloso la palabra que se utiliza para eso, para orgullo, en este mes que se supone que celebra la práctica homosexual, el orgullo de ir en contra de la voluntad de Dios, también promoviéndolo desde la alcaldía. En esta semana misma, viendo cosas como en medio de una consejería, niños totalmente sumergidos en aplicaciones como TikTok y cosas por el estilo, que pueden tener cosas muy bonitas porque en sí mismas no son nocivas, pero que ponen a mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres, sensualmente a bailar, a hacer cosas que se supone que las parejas hacen solo cuando están en la intimidad de su lecho matrimonial, pero con ropa a través de bailes, y tener que lidiar con niños muy pequeños que están siendo bombardeados con todo esto en su propia mente y en su propio corazón, y ya los papás, por experimentados y mundanos que hayan sido, no son capaces de lidiar con ellos. Nos están bombardeando por todos lados a los niños, a la familia.
Y nosotros estamos descuidando lo primero y principal que debemos cuidar, nuestro hogar. No es en la política o en el gobierno, claro que dará mucho alivio un gobernante o muchos gobernantes que sean cristianos y verdaderos creyentes, pero es en la familia donde comienza a combatirse la delincuencia, la drogadicción, la promiscuidad y cualquier otro tipo de pecado que, siendo igualmente pecado, no es tan mal visto como el mundo. Es dentro de la familia, dentro de la casa. Y nosotros estamos descuidados, no entendiendo y peleando la batalla de forma lejana, en vez de empezar dentro del propio hogar. Esto no empezó ahora, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva y nos damos cuenta que el origen del conflicto empezó en el jardín del Edén. Se suponía que entre Adán y Eva no había separaciones, como se muestra en la diapositiva que sucedió en Génesis 3, y que podían acceder al árbol de la vida. Vivían no solo eternamente o por siempre, sino plenamente, de forma gozosa en la comunión con Dios. Compartíamos en la escuela de liderazgo hace un momento Juan capítulo 10, versículo 10, porque hablábamos de la vida bien vivida. Y una vida bien vivida es una vida abundante, una vida plena del gozo de Dios, no sin sufrimiento, sino con el gozo de Dios en medio de los sufrimientos incluso. Y eso es lo que Cristo vino a darnos, porque eso fue lo que se perdió allí en Edén. Cuando ellos pecaron, juntos como familia, Él renunciando a su rol, ella renunciando a su rol, los dos comprando la mentira de Satanás, que sigue siendo la misma forma como las familias vienen siendo atacadas, cada uno renunciando a su rol y Satanás vendiendo sus mentiras y nosotros comprándolos en división como familias, se dividieron, se separaron y entraron en conflicto. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Otra versión bíblica dice: tú querrás gobernar a tu marido y él te gobernará a ti. Y otra versión bíblica también moderna dice: tú querrás controlar a tu marido y él te gobernará a ti. La guerra de poder. Conflictos, peleas, discusiones desde las más sencillas hasta separaciones dentro de los mismos hogares y divorcios hoy en día. Esto impactó no solo la pareja, sino la familia. Recuerden ustedes que el capítulo siguiente nos enseña que el hijo mayor de esta pareja, Adán y Eva, mató a su hermano. Caín mató a Abel. Subestimamos el conflicto familiar y a veces como creyentes también tendemos a pensar: no, eso no es tanto, son problemitas que tenemos. Entre más conflicto haya, más debemos orar y más debemos dar ejemplo de acuerdo a lo que Dios nos llama a hacer en nuestra vida como parte de esa familia. No debemos cederle terreno al demonio en nuestras vidas familiares. Empieza en nuestro propio corazón, pero sigue en nuestra familia. De hecho, este versículo, que es de difícil comprensión para la traducción, tiene un versículo muy parecido cuando tenía conflicto en su propio corazón Caín queriendo matar a Abel, y Dios le dice: el pecado está a la puerta, tú te enseñorearás de él. Es muy parecida la dinámica. La tendencia a pecar ahora desde Adán y Eva va a querer gobernarte, pero tú tienes que luchar contra ella. El asunto es que ya no luchamos como pensó Caín y como piensan muchos, luchar con sus propias fuerzas, sino que tenemos que luchar en el Señor, por la gracia de Dios y por la fe en Cristo, para poder vencer en la familia. Si vamos a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que debe haber primero un compromiso personal. Solo he dividido en 3 el texto bíblico que leímos en Josué capítulo 24, versículo 15. Compromiso personal, compromiso familiar y compromiso con Dios. Y empezamos con el compromiso personal. Josué capítulo 24, en el versículo 15, nos dice al final del versículo, después del punto y coma en la versión Reina Valera del 60, pero yo. Y sabe, como nosotros hablamos en el español poniendo primero el tú antes que el yo. Cuando uno dice yo y mi esposa, la gente dice: no, así no se dice, diga su esposa y usted. Sí, porque se supone que por cortesía debemos mencionar primero al otro
antes que a uno. Pero el texto dice, pero yo y mi casa, porque definitivamente aquí no se está tratando de la forma de hablar como hoy lo hacemos, pero tampoco de hacerlo bonito. Se está tratando de dar un orden claro y contundente. Primero yo y luego mi casa. Yo soy el primero que debe ser transformado. Y obviamente nos está hablando Josué, que era el líder de su familia. Y aquí viene una carga especial para los varones. Primero nosotros, que somos los líderes. Pero cada uno debería pensar igual. Primero yo, piensa la esposa. Primero yo, piensa el esposo. Primero yo, piensa el hijo. Primero yo, piensa la hija. No primero para que se haga lo que yo quiero, sino primero yo en compromiso con Dios. Compromiso personal. Pero yo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, desglosamos este compromiso personal en 3 puntos principales. El primero, Josué convocó a servir al Señor. ¿Qué hizo Josué? Ese que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Capítulo 24, versículo 1 nos dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Él tenía mucha influencia. Era Josué, el sucesor de Moisés, el que estuvo al pie de él. No por cualquier cosa fue el sucesor, sí por la gracia de Dios, pero sí porque también permaneció ahí al lado del líder de Dios, Moisés, para que Dios le diera la sucesión. Y no estaba en cualquier etapa de su vida. Estamos en el capítulo final del libro de Josué. Estaba por morir. Entonces, al final de la vida, como veíamos con Pablo en el 2 de Timoteo, aquí con Josué, al final de la vida, el hombre de Dios habla. Si siempre ha querido hablar lo que es importante, ahora sí que tiene que hablar cosas importantes. Y lo que hace es convocar a todos los líderes, porque tiene la influencia para eso, para que sirvan al Señor. Tenemos un poder de influencia como personas individuales. Y antes de querer influenciar en mi gobierno, en mi sociedad, en el África, yo quiero ser misionero en el África, bendito sea el Señor, Dios lo lleve como misionero en el África, pero empiece por influenciar en su casa. Convoque a los de su casa. Alguien dirá, pero yo no soy el padre de familia, yo soy un hijo o una hija, o yo soy la esposa, o un sobrino que vivo con ellos, o alguien que adoptaron en la casa. Yo no sería el que debería convocar. No, pero si el que no convoca, el que debe convocar no convoca, proponga. Reunámonos para servir al Señor. Busquemos en oración y en su palabra a Dios en esta familia y en esta casa. Rompamos con ese espíritu. Cuando hablo de espíritu me estoy refiriendo a ese ánimo individualista, egocéntrico. Si el otro no dice, yo no digo. Si el otro no hace, yo no hago. No, yo me comprometo. Yo me comprometo. En esta casa, si nadie se compromete, yo me comprometo. Y lo primero que hago es convocar a los demás. Comprometámonos con el Señor. Y eso es muy sencillo. Eso no se trata de que usted se pare un día solemnemente, lea Josué capítulo 24, versículo 1 y les diga, casa mía, de parte del Señor les digo, comprométanse. No, de forma sencilla díganle, ¿por qué no nos reunimos a orar? ¿Por qué no buscamos la dirección de Dios en este problema que tenemos? ¿Por qué no buscamos la dirección de Dios en estas necesidades que tenemos en cuanto a la economía? ¿Por qué no oramos por tal familiar por el cual estamos preocupados? Convoque, 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 pero yo. Segundo, Josué no solo convocó a servir al Señor, el versículo 1, sino que también el siguiente punto es que Josué animó. Con la flechita de pronto allá. Eso. Animó a servir al Señor. Bueno, y usted va a tener como tarea en la casa leer desde el versículo 2 hasta el versículo 28. Pero déjeme leerle por lo menos algunas partes. Tocamos el 15, que está en la mitad de todo este discurso de Josué. Pero mire el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo:
Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. En el versículo 4 menciona qué hizo con Isaac, en el versículo 5 con Moisés y Aarón, en el versículo 6 lo que hizo Dios con los padres o con los antecesores de ellos en Egipto y cómo los sacó a través del Mar Rojo y cómo ellos clamaron y cómo Dios los introdujo de acuerdo al versículo 8. Y así está hablando en profecía Josué a su pueblo que convocó. Les está diciendo la palabra de Dios. Y una vez más, él tenía el espíritu profético. La mayoría no consideramos a Josué como un profeta, pero está hablando proféticamente de parte del Señor a su pueblo. Hoy usted no tiene que esperar una manifestación especial para darle una palabra de Dios a su casa. ¿Qué tiene que hacer usted para darle palabra de Dios a su casa? Abrir la Biblia, leerla, explicarla. Y ahí está la palabra de Dios y aplicarla. Eso es todo lo que tiene que hacer. Permítame, compartimos un versículo bíblico y oramos sobre eso. Alguien hablaba sobre un buen devocional familiar que no tiene que ser complicado, solo tenemos que leer la Biblia, hacernos preguntas sobre lo que dice la Biblia, orar de acuerdo a lo que dice la Biblia y cantar, si es posible, algún canto que se relacione con lo que decía la Biblia. Y eso puede durar desde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta 1 hora o 2 horas, dependiendo de la familia, las edades de los hijos, la capacidad de entendimiento de los padres, el tiempo caminando con el Señor, la profundidad de conocimiento, pero todos, escúcheme bien, todos en todas las familias pueden hacer esto. Y no tienen que esperar a que el pastor venga, no tienen que esperar a que venga el líder de célula o en el caso nuestro de red familiar, no tienen que esperar nada de eso, lo pueden hacer todos. Pero tiene que haber alguien que diga, yo convoco, pero también yo animo, que es la palabra acá, exhorto o llamo la atención, pero con la palabra de Dios. Yo la leo y voy a tratar de explicarla. Pero también Josué, después del versículo 15 del capítulo 24, siguió animando hasta el versículo 28, pero ya no animó diciendo palabra de parte de Dios, sino aplicando la palabra de parte de Dios. Podemos leer en el versículo 20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. Si leemos el versículo 19, el anterior dice, no podréis servir a Jehová, porque él es santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué está diciendo Josué? Miren bien que si ustedes quieren que Dios camine con nosotros, tenemos que serle fieles. Por la fe en Cristo, no se trata de salvación por obra, se trata de fe en Cristo y caminar de acuerdo a esa fe. Tenemos que obedecer y servir a aquel que nos salvó. Y miren bien que si ustedes quieren la bendición del Señor, tienen que servir al Señor de la bendición. Y es aplicar de forma sencillita lo que leímos y como animamos. Siguiente punto, Josué no solo convocó, no solo animó, sino que también sirvió al Señor hasta morir. Pero la gente puede decir, mi casa puede decir, mi familia puede decir, mi papá puede decir, mi esposa puede decir, mis hijos pueden decir, mi esposo en el caso de las mujeres pueden decir, pero usted convoca y anima. Pero como decía una hermana en Cúcuta, animémonos y vayan, pero usted no va, usted no hace. Usted dice que busquemos al Señor y sirvamos al Señor, pero vemos que su vida no es una vida de consagración a Dios, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo laboral. Vemos que hace muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y no podemos pararnos a decir, sí, me están criticando porque esto y por aquello. No podemos ser inmaduros, tenemos que decir, bueno, en todo aquello que han visto que no es conforme a la voluntad de Dios, pues entonces me comprometo a servirlo y hacerlo de verdad, servir al Señor, como en el caso de Josué en el capítulo 24, que estaba a punto de morir, hasta la muerte. Josué estuvo con Caleb, y Josué con Caleb fueron los dos que entraron a la tierra prometida. Los demás de su generación que salió, murieron, entraron fueron los jóvenes. Josué y Caleb fueron de los 12 espías que dieron buen reporte. No vieron el vaso medio vacío, lo vieron medio lleno. No vieron los gigantes que se los iban a devorar, vieron los gigantes como que podían conquistarlos en el nombre de Jehová. Ellos fueron los que le creyeron al Señor, y hasta el día de hoy, ya muriendo, Josué todavía le servía al Señor.
Miren, hermano, nuestra determinación para servir al Señor personal, nuestro compromiso personal debe ser hasta la muerte, en tiempo, en extensión y en intensidad. Si nos toca morir, nos toca morir. Pero no, eso no se trata simplemente de forma verbal, tenemos que creerlo y entenderlo. Cuando nos vean así de comprometidos, vamos a impactar nuestra casa y nuestro hogar. Cuando nos vean así de comprometidos. Pero yo, compromiso personal, vamos al siguiente compromiso, que es el compromiso familiar. Se tiene muchos elementos y los vamos a sintetizar de forma lo más sencilla posible. Y mi casa, la palabra casa, Antiguo y Nuevo Testamento y todavía hoy, habla de la construcción donde viven, sean en ese tiempo de unos materiales y ahora de otros, donde viven unas personas, papá, mamá, hijos, si caben tíos, abuelos, perros, gatos, hoy en día se incluye hasta los animales, pero realmente habla de personas que viven en una casa. Entonces terminó aplicándose al hogar, no solo a la casa, sino a la familia que está en el hogar o que está en la casa. Entonces en ese compromiso familiar, vemos en la siguiente diapositiva, que se nos dice, primero, el esposo y padre debe ser comprometido dentro de la dinámica familiar. ¿A usted le tocó el rol de esposo? ¿O le tocó el rol de padre? Debe estar comprometido. Las citas allí las puede leer usted luego. En Deuteronomio 4:9 habla de que debía enseñarse a los hijos cuando salían, cuando caminaban, cuando entraban, en todo lugar, y ese rol predominantemente se le mandó a los padres antes que a la madre, aunque se supone por Proverbios y por el resto de la Biblia que entre los dos enseñan a sus hijos, pero el hombre debe liderar la enseñanza, debe estar comprometido como padre. En Josué capítulo 14, ese sí lo puedo leer, está cerquita ahí en el mismo libro, en el versículo 9, Josué mismo había dicho, antes del capítulo final que le estábamos leyendo, entonces Moisés juró diciendo, relata Josué, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, tu Dios. Miren, hermanos, no se trata de que los niños automáticamente sean creyentes, no creemos eso, pero se trata de que veamos más allá de nuestra propia línea personal y entendamos que tenemos que impactar a nuestros hijos para que en algún momento Dios use ese testimonio y ese servicio en la casa como varones para que ellos puedan servir al Señor, hijos e hijas. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, lo contemplábamos en la charla, la reunión de parejas. Todo Efesios 5 es muy bonito y lo vamos a tocar un poco más al final, pero en Efesios capítulo 5 se habla de la dinámica entre hombre y mujer, pero especialmente lo hablamos del hombre en esta ocasión. El versículo 25 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi compromiso no es solamente criar a hijos en el Señor, sino también edificar a mi esposa en el Señor. Para que ande en santidad, en bendición, debo amarla como Cristo ama a la iglesia. Debe existir ese compromiso. Siguiente, esposa y madre. Bueno, perdón, déjenlo allí de todas formas, el versículo 4 del capítulo 6, para recordarlo de padres también. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un himno bautista muy bonito dice que el padre debe ser firme en la estrofa de los padres, pero que no debe traer a su hogar la hiel, que significa disciplinar no en el Señor, sino con amargura, con enojo, con ira. Se trata de disciplinar en el Señor. Entonces debemos ejercer también con amor la disciplina, con firmeza como hombres, pero no para traer amargura a nuestro hogar. Y en el siguiente punto, la esposa y la madre debe estar comprometida como esposa y como madre. Tito es muy importante en el capítulo 2 y salgo del capítulo 5 de Efesios porque hace más énfasis en el hombre y voy al capítulo 2 de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito,
porque hace más énfasis en la mujer. Y bueno, y tenemos esa tendencia, ¿no? Yo voy a hablar de la familia, de la pareja, entonces busco un texto que hable más de la mujer que del hombre, porque no quiero que me diga nada. No, busquemos lo que nos hable a nosotros. En el capítulo 2, el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso quiere decir que las jóvenes deben ser irreverentes, calumniadoras, borrachas y que enseñen las cosas mal. No, está hablando de que las ancianas deben dar ese ejemplo para que las jóvenes también lo hagan. Que enseñen, mire, dice el versículo 4, a las mujeres jóvenes, ahí está el resumen, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, hermanos, usted complementa esto con Primera de Pedro capítulo 3, también habla a las mujeres, y se da cuenta que, como hablamos la semana pasada, no tiene uno que andar diciendo: hermanas, vístanse bien, como pasa en muchas iglesias, colóquense esta o tal vestimenta. Y no solamente con las mujeres, muchas veces ha pasado con los hombres también. Hemos tenido la oportunidad en algún momento, y hace años, me acuerdo, un hermano quería ir o alcanzó a ir a una iglesia en la que ministrábamos con una ombliguera, y era bien fornido. Le decía: hermano, así no se puede ir a la congregación, a un culto. El asunto es que no hay que enfatizar tanto en las formas si se enfatiza en el carácter. Comprométase como esposa y como madre a dar ejemplo y a ser fiel y a tener una conducta casta, prudente. En Primera de Pedro dice que su porte, o que más bien su adorno, sea el de un espíritu afable y apacible, no el querer atraer con lo externo. Eso no quiere decir que se descuiden las hermanas, pueden cuidarse todo lo que sea de acuerdo a lo que se considere recatado y pudoroso en nuestro contexto cultural. Pero no hay que enfatizar tanto en eso, que son cosas que la Biblia no abiertamente prohíbe o aprueba en cuanto a vestimentas, si se hace énfasis en el compromiso de ser buena madre y buena esposa. Porque si yo me he visto de determinada forma o actúo de determinada forma, ¿qué va a pensar la gente? ¿Que estoy casada o que soy una mujer que estoy buscando hombre? Igual con el hombre, ¿qué va a pensar las mujeres? ¿Que soy un hombre casado o que soy un hombre buscando una mujer? Hermanos, el compromiso se nos nota acá y en la China y en la Conchinchina, el compromiso con nuestra familia en el Señor. ¿Se dan cuenta que se trata de ser comprometidos? Y con mis hijos, comprometida como madre, como esposa. Pero devolvámonos a Efesios capítulo 6 y vamos al siguiente, que son hijos y hermanos comprometidos en el Señor. Ayer teníamos la oportunidad, en un momento que estábamos en una charla de consejería con David, de recordar esto, y estaba pensando en la enseñanza de hoy. Y hablándole a una madre y a una hija, le decíamos a la mamá: mamá, compórtese como mamá, pero hija, usted es la hija. Así usted parezca que piensa más inteligentemente que la mamá, y a veces pasa, y no estamos hablando de personas casi de la misma edad o que ambas sean adultas, una niña muy pequeña con una madre ya adulta. De todas formas, aunque yo tenga 100 años, mi papá sigue siendo mi papá, y sobre todo si vivo bajo el techo de mi papá. O sea, es que si yo tengo 100, mi papá tendría 140, viviríamos bastante. Si estamos bajo el techo de nuestros padres, si estamos en ese vínculo familiar, mi compromiso familiar como hijo es, capítulo 6, versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Honren a sus papás, es lo que dice citando el mandamiento del Éxodo 20 en el versículo 2, y en el versículo 3 de Efesios 6 dice: para que les vaya bien, citando la promesa. Los hijos deben ser hijos comprometidos, y escucha esto: hermanos comprometidos. No tengo un texto ahora para sustentarlo, pero si yo entro en conflicto con mis hermanos, yo no respeto a mis papás. Yo puedo guardar muy bien el respeto con mis padres, pero si entro en conflicto, le hago un daño terrible a mí. Cuando entro en conflicto con mis hermanos, le hago un daño terrible al corazón de mi papá y de mi mamá. Papá siempre dijo, cuando estábamos en la casa, que nosotros éramos como los dedos de la mano de él, y yo sé que ustedes lo han escuchado. Pues no éramos 5, aunque sí, el que falleció sería el quinto, que era el segundo después de mí. Tenía yo apenas 5 años cuando supe que falleció de un añito, y fue muy duro para nosotros. Pero decía, son como los dedos de la mano, porque si me quitan, todos son distintos, pero si me quitan uno me duele igual que si me quitaran el otro. Igual.
Y en esa lucha que tenemos entre nuestras diferencias, no es que yo soy el más gordo, no es que yo soy el más pequeño, no es que yo soy el más comprometido porque cargo el anillo, no, yo soy el que indico el camino, yo soy el del medio, el del corazón, el que tiene más emociones. Y empezamos a mirarnos y a entrar en conflictos. El que se duele es el papá y la mamá cuando ven el conflicto entre sus hermanos. Debemos estar comprometidos en el Señor a someternos a la autoridad de nuestros padres, aún en la relación con nuestros hermanos. Compromiso familiar, no solamente yo, sino también mi casa y mi casa. Y terminamos en el compromiso no personal ni familiar, sino con Dios. Serviremos a Jehová. Josué 24:15, volvemos a nuestro texto y recordamos que él dice, serviremos a Jehová. Pero muy importante aquí, el primer punto es que no nos parezca mal servirle o trabajarle a Dios. ¿Sabe por qué? Si usted lee con detenimiento toda esa sección de Josué, la palabra servir aparece mucho. Serviremos, servirán, y no serviremos, y sí serviremos, y les manda a servir, dicen sí serviremos, se comprometen ellos, después le dicen no, ustedes no le van a servir. Servir, servir, servir. Pero la palabra servir podría traducirse también trabajar, incluso hasta esclavizar, porque se trata de acuerdo al contexto, lógicamente, en el que se esté traduciendo en la Biblia, pero aquí significa trabajarle o servirle al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como dice Cristo que debemos amarlo, también citando el Antiguo Testamento. Eso significa no ser pasivos esperando a ver qué Dios quiere que yo haga, sino diligentes en todo lo que yo sé que debo hacer, hacerlo. Entonces el compromiso individual y ya como familia todos en conjunto es ponernos de acuerdo y que no nos parezca amar, por ejemplo, un devocional. Nada, es que otra vez un devocional. Que no nos parezca mal, por ejemplo, congregarnos. No, pero es que yo sí quiero, no, pero es que yo no quiero. Puede que uno lo quiera más y otro lo quiera menos, pero en conjunto como familia decimos, vamos a trabajar en eso, vamos a servir al Señor de esa forma. Que no nos parezca mal entonces hacer lo que es la voluntad del Señor. El padre dice, me salió un trabajo de tal forma, pero es un trabajo que no honra al Señor, aunque ganemos mucho, va a ser un negocio ilícito. Que todos puedan decir de acuerdo, papá, vamos a pasar esfuerzos, pero vamos a trabajar junto con usted en otra cosa que no sea deshonrar al Señor, porque como casa queremos trabajar y servirle a Dios. Que haya ese compromiso familiar, que haya ese respaldo, como cuando hoy en día que está tan de moda el fútbol de nuevo con la selección Colombia por allí jugando, como cuando uno está jugando y tratando de hacer el gol y los demás lo respaldan, y no que le digan vaya y hágale usted y mire a ver qué hace, no, todos juntos, pero no queriendo hacer un gol, sino queriendo esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Que si todos trabajan porque ya son grandes, entonces empiecen a aportar de sus trabajos económicamente y no porque les obligan para la bendición de la casa, para el servicio en la iglesia, para ayudar a los demás, para la extensión del reino. Que se propongan discipular, que abran espacios para que en la casa alguna persona venga y se pueda, si no quedarse, por lo menos tener un espacio para poder ser aconsejada, ser discipulada de vez en cuando, y que se pueda extender el reino de los cielos con regularidad. Que haya ese compromiso de servir a Dios, porque nos va a costar como cuesta trabajar. La filosofía del negrito del batey es que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que la maldición sobre el trabajo vino como consecuencia del pecado, pero ya antes se había mandado a trabajar. Y es bueno trabajar, y es bueno esforzarse por servir al Señor. Nos va a tocar invertir tiempo como personas, tiempo como familia, abrir espacios físicos, hacer esfuerzos, lo que le llamamos hoy en día sacrificios, que si los vemos realmente no son tan sacrificios, para servir a Dios y a la extensión de su reino. Ténganlo en cuenta tanto en lo devocional, orar, congregarse, ofrendar, servir al Señor, como en lo ministerial, servir a otros, ayudar a otros, compartir con otros, evangelizar a otros, como familia, como familia. Visitar una familia que no ha vuelto a la iglesia y nos vamos todos a visitarlo. Obviamente hoy en día nos aseguramos de que todos guardemos la distancia y que tengamos un tapabocas y que si no podemos entrar, pues guardemos los protocolos, entonces por lo menos de la ventana, o por lo menos por internet, pero por amor del Señor, que como familia no nos parezca mal servirle al Señor. Segundo punto, en el compromiso de Dios o con Dios,
que no sirvamos al ídolo local. En Josué 24:15, en el versículo B, en la parte B, perdón, del versículo, porque en la parte inicial es lo que les comenté: si mal os pareciere servir a Jehová, que no nos parezca mal, es la reflexión, pero en la siguiente parte dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escojan a quién van a servir. Y es muy bonito porque nos recuerda que todas las generaciones, ayer cuando estábamos en ese proceso de consejería, David nos estaba acompañando, David recalcó varias veces: el hombre siempre ha sido pecador y el pecado es el mismo. Lo que pasa es que va cambiando con las generaciones la forma en que se peca. Entonces a mí me parece terrible lo que los muchachos hacen hoy en día, pero tal vez dice cosas terribles para lo que eran los muchachos de mi época. Y ellos venían de los dioses paganos de Egipto, pero ahora estaban dentro del territorio que tenía dioses paganos, que era Canaán, los cananeos. Y en todos lugares hay dioses ajenos a Dios. Hay cosas, actividades, ideologías, filosofías, hoy en día deportes, aficiones, posesiones que nos van a querer atrapar por encima del amor a Dios para que las idolatremos. Y no es el ídolo local o el ídolo de moda, porque entonces los dioses, supuestamente la gente creía, tenían un territorio: el dios de tal lado, el dios de tal lado, el dios de tal lado. Pero también en el pasado estuvieron en un lado, y en el presente esas personas que recibieron el llamado de Josué estaban en otro sitio, en Canaán. Así que no se trata con el Dios de moda. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está de moda? Eso no le pasa solamente a los muchachos. A los que ya están no tan muchachos también los atrapa la moda, ¿no? ¿Cierto? En el tiempo que yo crecí de joven salieron canciones como El Viejito Gomelo. ¿Eso qué significaba? Un hombre que ya tenía muchos años y se vestía, hablaba, actuaba como si fuera un muchachito de esa época. Y a veces no asumimos que lo que estamos haciendo es idolatrar las filosofías de esta época. Hermanos, inicié este sermón diciéndoles que me da mucho dolor con respecto a lo que se está haciendo contra nuestras familias, pero muchas veces es porque nosotros idolatramos gobiernos, filosofías, culturas, películas, espectáculos, entretenimientos como adultos que se están usando para llegarle a los niños, a nuestras familias, y los abrimos fácilmente los espacios porque es lo que me gusta. Mi ídolo del pasado, mi ídolo del presente, en todos tiempos hay para tener idolatrías. Entonces tengo que evitar servir al Dios del momento. Cuidado con dejarnos llevar por lo que el mundo dice. Miren, hermanos, ya en Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a la revolución sexual, en este año, la Confederación de Iglesias Bautistas del Sur de los Estados Unidos, Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, expulsó a 2 iglesias de la convención porque abiertamente estaban promoviendo la agenda LGBTI dentro de sus iglesias. Las expulsó, fue controversial, les llamaron de todo, pero tuvieron los calzones bien puestos para decir: no, ustedes están incumpliendo lo que nosotros creemos de acuerdo a la palabra. Pero lo más fácil es hacer lo que todo el mundo dice: no, está bien, hay que tenerlo, hay que dejarlo. Hay que amar al homosexual como hay que amar al heterosexual, porque es un pecador que necesita salvación en Cristo, pero hay que predicarle tanto de su pecado como del pecado del heterosexual, a todos, y no cambiar la filosofía por el Dios de moda. Y en esta época el de la revolución sexual, el del individualismo, el aborto, la anarquía, que se está volviendo otra vez una filosofía dentro de todo tipo de filosofía política, el que cada uno haga lo que quiera, se están volviendo los ídolos de moda y nosotros no podemos inclinarnos ante ellos. Entonces, hermanos, tenemos que batallar contra eso dentro de nuestros hogares, que no le sirvamos al ídolo local. Y el último punto allí, en este punto de compromiso con Dios, es que le sirvamos a Dios si Él nos salvó. El versículo 16 al 18 dice lo siguiente. Josué 24 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová
por servir a otros dioses? Ellos respondieron así: porque Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se comprometen? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de la esclavitud. Ahora apliquémoslo nosotros. Apunta para nosotros a la liberación de la esclavitud del pecado. Entonces no podemos servir a la ideología, filosofía de moda que nos vuelva a llevar al pecado donde Cristo nos liberó para darnos perdón en Él. Si creemos realmente que Él murió por nuestros pecados y si creemos que Él resucitó para darnos vida eterna, tenemos que luchar contra el pecado como creyentes y como familias enteras. Si es que Él nos liberó, porque si no pensamos que Él nos liberó de la condenación eterna por el pecado, pero también de seguirnos esclavizando al pecado, entonces no lucharemos y sírvanles a quien quiera, o sirvámosle a quien queramos, a la filosofía de moda, al que sea. La realidad es que no es así. Cristo nos liberó del pecado, tenemos que servirle a Él porque Él nos salvó. Eso fue lo que ellos dijeron. ¿Cumplieron su compromiso? La historia nos demuestra que ellos no cumplieron, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de hoy morando continuamente en nuestro corazón. Y no se trata de sacar adelante toda una nación. Escuchen, su familia, su familia, su familia. Como dijo Nehemías, o se dijo alrededor de Nehemías, cuando lo pusieron por familias alrededor de la ciudad, que cada familia luche por usted, por cada uno y por su familia, porque le tocó un pedacito del muro. Si cada una de las familias luchara por servir al Señor como familia, las iglesias serían tan fuertes y no estaríamos luchando para servir como iglesia. Porque a veces nos toca casi que desmembrar, no lo hacemos deliberadamente, personas de las familias. No, que mi marido vaya, no, que mi mujer sirva, no, que mi hijo, no, que mi papá, no, que es que él no quiere. Como familias, si como familias estamos unidos sirviendo al Señor, esto se vuelve un trabajo en conjunto precioso y caminamos de la mano del Señor de forma poderosa. Al final el compromiso no es solo con mi familia, sino con Dios. Ponemos la última diapositiva, Dayan. La familia en el Señor, la conclusión es que cada miembro, por amor al que nos salvó, por amor a Cristo, sirva con todo su ser a la familia en el Señor. En Efesios capítulo 5 se le manda al hombre a amar a la esposa como Cristo, como el Señor amó a la iglesia. A la mujer someterse al marido en el Señor o como al Señor. A los hijos, a los papás, a criar a los hijos en la disciplina del Señor. Y a los hijos a someterse o sujetarse a sus papás en el Señor. Todo en el Señor. Entonces sirvo con todo mi ser a mi familia en el Señor. Y sirvo con mi familia al Señor. Entonces que cada miembro, por amor al que nos salvó, a Cristo, sirva con todo su ser a la familia en el Señor y sirva con su familia al Señor. He mencionado muchas cosas. Saque una lista de cómo servirle a su familia y con su familia en el Señor. Saque una lista personal, elabórela, búsquela, de acuerdo a todo lo que hemos dicho hoy, y que usted pueda decir con Josué: si todos ustedes se van lejos de Dios y sirven a los dioses de moda, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos unos detalles al final para dar. ¿Lo va a repartir de una vez, mami, o los vamos al final? ¿Los tiene allí? Por familia. Mientras mi esposa los reparte, yo voy a estar orando junto con Natalia. Una plaquita de madera con el mensaje: yo y mi casa, que está allí, serviremos a Jehová. Josué 24:15. Por favor, cuélguelo en su casa. Si usted no es el líder de la casa, pida permiso y ore al Señor para que se lo den, o busque un espacio que a usted se le haya dejado dentro de la casa, pero lo más posible que sea más visible para todos, donde diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Va a tener donde colgarlo en una puntillita y va a tener aritos
dónde colgar las llaves o cositas que no sean tan pesadas en esa tablita, para que sea de diaria visibilidad para su casa y para usted mismo. Y recuerde que es un compromiso, no lo olviden, personal de cada miembro de la familia, familiar, pero no es un compromiso ni siquiera solo entre ustedes, sino es un compromiso en el Señor. Si es entre ustedes, es en el nombre del Señor, y si es en conjunto, es para servir al Señor. Amén. Así que mientras mi esposa pasa dándoles una plaquita por familia, porque es una por familia o por casa, espero que alcancen. Los que no vinieron, pues Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes y vamos a contactarlos si son miembros de la iglesia para también darles una plaquita sencillita que mi esposa estuvo elaborando con mucho esfuerzo, pero con mucha dedicación y amor, precisamente para darles este detalle. Y que Natalia nos colaboró junto con David también para poder terminarlos hoy. Así que podemos ponernos sobre nuestros pies para orar, por favor, un momento. La plaquita. Señor, te damos gracias por llamarnos a servirte. Josué lo determinó y nosotros como familia lo queremos determinar hoy o confirmarlo si ya lo hemos determinado desde antes. Queremos servirte, Señor, pero pedimos que tú nos des la guía como familia para entender de qué manera servirnos en tu nombre como familia, de acuerdo a los roles, capacidades y llamados que tú nos has dado. También en conjunto, como familia, servir en tu nombre a los demás, a la extensión de tu reino. Y por amor de tu nombre, ayúdanos para individualmente y como familia no estar tan comprometidos con filosofía, costumbre, la cultura de moda que trae sus ídolos detrás de cada moda y de cada tiempo y de cada lugar, sino estar comprometidos siempre contigo en medio de toda cultura, en medio de toda moda, en medio de todo lugar. Si como familia tenemos que trasladarnos a la China, allí serviremos a Jehová. Si como familia tenemos que trasladarnos en este país a otro lugar, allí serviremos a Jehová. Si tenemos mejor economía, allí y en ese momento serviremos a Jehová. Si tenemos más dura economía, serviremos a Jehová. Si tenemos dificultades entre nosotros, serviremos a Jehová. Si no tenemos dificultades graves dentro de nosotros, serviremos a Jehová. Si pensamos que todo está bien, serviremos a Jehová. Si pensamos que todo está mal y hay mucha dificultad, incluso enfermedad, serviremos a Jehová. Siempre te serviremos, en todo tiempo te serviremos, porque en todo tiempo tú has sido nuestro Dios. Y así como ellos dijeron, nosotros hoy reconocemos, nos has salvado no simplemente para llevarnos cuando muramos a la presencia tuya en la eternidad, sino para que anduvieras con nosotros y en nosotros por la presencia de tu Espíritu y por la fe en Cristo. Gracias, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.